actualmente trabaja en el Instituto Nacional de la Nutrición. Nos va a presentar su caso. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias a la academia, a la doctora Rosario Abeluto y en especial al doctor Jorge Ocampo. El doctor Poletti me dijo que teníamos que hacer un poema a la vulva y se le olvidó, y yo sí lo hice. Así es que rápidamente, el breve. Dice, se habla mucho, hasta monólogos, tú que gozas, tú que sufres, susceptible a hongos, virus y la ampolla, hoy te toca hasta el simposio. Este es un caso un poco complicado porque no es una patología común, pero se las quise traer por pues ahora sí que por lo único de la situación. El que conteste bien las preguntas o no, la verdad es que en este caso no importa mucho, en el doctor Poletti sí, en el mío no. Es una mujer de 46 años, originaria y residente del Distrito Federal, que acude con una dermatosis localizada unilateral y simétrica que afectaba la vulva y de esta el periné, y estaba constituida por esta neoformación exofítica de aspecto nodular, con la superficie eritematosa brillante y que tenía la dimensión de 1 centímetro. Ella refería 9 meses de evolución con esta neoformación y que había sangrado de forma fácil durante el aseo con crecimiento gradual. Ahora sí las preguntas. Tenemos, ¿cuál es el diagnóstico diferencial más probable? Granuloma piógeno, melanoma amelánico, poroma encrino, condiloma ulcerado, otro tumor de anexos. Creo que ese es el más común que luego encontramos, ¿verdad?, en las remisiones, si es que nos llegan a poner un diagnóstico, si no, con lesión a descartar malignidad, ¿no? Anímense a responder, solo 46 respuestas y son como 200 o más. Dijo poroma encrino, que no sería infrecuente, sin embargo la respuesta es otro tumor de anexos. La paciente tenía el antecedente, bueno, es paciente de nutrición, se pueden imaginar que es bastante complicado. Tenía artritis reumatoide de 7 años de diagnóstico con luxación cervical entre C1 y C2, con datos de mielopatía compresiva, había tenido una cirugía con fijación acrantoaxoidea, una subluxación entre C5 y C6, que también le había dado mielopatía compresiva, neuropatía sensitiva y motora, y también tenía artroplastía de ambas rodillas. Tenía este tratamiento. El diagnóstico con el que se envió a patología fue el de hidradenoma nodular versus granuloma piógeno. A la histopatología. Lo que teníamos es, y aquí es muy importante, este es el señalador. Teníamos una epidermis irregular. Y luego teníamos del epidermis que surge toda esta neoformación constituida por conductos, y hacia la superficie tenía esta zona que no es una úlcera, es parte de la neoformación y está constituida por estas células cuboidales, y aquí está formando estos mismos conductos. Hacia la porción inferior lo que teníamos es que esta neoformación estaba con un aspecto quístico y estaba formando estos conductos con unas zonas aparentemente papilares. Hacia el centro de la lesión podíamos ver esta conglomeración de conductos con algunas células por secreción por decapitación y la formación de algunas papilas. Muy interesante, afortunadamente hoy contamos con cirujanos ahí en el departamento y entonces hacen cirugías más amplias. El que haga la cirugía más amplia nos permite ver qué hay alrededor del tumor. Y lo que hay alrededor del tumor es muy interesante porque tenemos estas glándulas rodeadas de este estroma fibroso. Hacia acá la superficie, estas glándulas se ramifican. No es una glándula ecrina común y corriente, es una glándula ecrina, y en otras zonas apocrina, modificadas. Estas son las glándulas que describió Van der Putte como glándulas tipo mamarias.
Estas glándulas casi siempre las podemos ver, pero no todos, como hacen las biopsias no completas y no vemos el tejido alrededor, pues a veces no se puede identificar. De estas glándulas supone este autor y otros autores lo aceptan que se derive en ocasiones la enfermedad de Payet, el adenoma papilífero, principalmente, u otros tumores de glándulas de tipo eccrino apocrino. Hacia el acercamiento lo que podíamos ver es que el estroma de esta neoformación, viendo aquí la secreción por decapitación y los conductos, el estroma estaba lleno de células plasmáticas. Ahora sí, ¿cuál es su diagnóstico histológico? Una respuesta, muy bien. Obviamente no es un melanoma. Los melanomas, ¿no?, excepcionalmente pueden hacer glándulas. Un granuloma teógeno está constituido por vasos. Un hidradenoma papilífero es una lesión nodular. Un siringocistadenoma tiene una exposición a la superficie con ese aspecto como velloso. ¿Cuál de estos es? El 54% dijo 3, siringocistadenoma, pero se les olvidó la parte central. Y el diagnóstico sigue siendo otro tumor de anexos. ¿Por qué? Bueno, y para la última pregunta, ¿qué tratamiento? Esto está de verdad muy fácil, la tienen que contestar todos. Rasurado, excisión, radioterapia, imiquimod o puga. Ustedes vieron la biopsia, les expliqué cuando la toman amplia, excelente, ¿no? Exacto. La excisión amplia y completa, sin márgenes, es el tratamiento de elección. Y ahora sí vamos a ver este tumor excepcional. Se llama tumor tipo siringocistadenoma papilífero. ¿Por qué tipo siringocistadenoma papilífero? Porque no viene de la glándula apocrina clásica, sino viene de estas glándulas tipo mamaria. En la literatura hay escasos 2 o 3 artículos de esta entidad y tuvimos la suerte de tener uno allí en nutrición. Sean y Russell hicieron un reporte de estas lesiones como lesiones múltiples en nódulos las de glándulas ramificadas con un estroma fibroso en conexión directa al epidermis con un infiltrado linfoplasmocitario que se originaba de estas glándulas tipo mamaria en la periferia, lo cual sugería su origen. Así como vimos nuestro caso, exactamente igual, está reportado en la literatura, y por ello, por la unión entre hallazgos histológicos entre hidradenoma papilífero y siringocistadenoma papilífero, y siendo originario de la glándula mamaria, es que se acuña el nombre de tipo siringocistadenoma papilífero. El segundo artículo lo escribe Stewart. Es un caso similar, sin embargo, la paciente, de haber intentado algún interno o residente inexperto poner una sonda uretral y le había picoteado, ¿no?, por todos lados, sin lograrlo y solo causándole el tumor, por lo cual ellos sugirieron que probablemente el trauma y la metaplasia de estas glándulas eran la causa de este tumor. Como les decía, esta metaplasia, sin embargo, la que más se acepta es que se origine de las glándulas tipo mamarias. Es un tumor benigno, el pronóstico es adecuado cuando se extirpa completamente. Así es que, de conclusión, una de las de los tumores que pueden considerar cuando vean una lesión exofítica con ese aspecto como vegetante liso y encuentren los dos componentes de un siringocistadenoma papilífero y de un hidradenoma papilífero con las glándulas mamarias tipo mamarias junto, pues piensen en este tumor. Gracias. Muchas gracias, doctora Saez. A continuación, el doctor José Fernando Barba Gómez, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, doctor Jorge Ocampo, por la invitación. Y bueno, vamos a pasar a este caso.
Es un caso que se presentó en el Instituto Dermatológico. La doctora Guadalupe Villanueva Quintero fue la que nos también ayudó a armar este caso. Es una paciente de 45 años, originaria de Guadalajara, dedicada al hogar y también empleada de administrativa. Niega diabetes, hipertensión arterial, alcoholismo, tabaquismo, transfusiones, 2 parejas sexuales. Entonces, no sé, aquí está el doctor Poletti, entonces, vigonómana. Bueno, antecedentes familiares, la madre hipertensa. 18 meses antes, o sea, 1 año y medio antes de que pudiera con nosotros, presentó descamación y prurito en piel cabelluda, con revisiones y exacerbaciones, eritema y ardor en región genital. 6 meses antes de verla, dolor en articulación de muñecas, de los dedos del pie derecho, dedos de mano y espalda baja del lado izquierdo. Descamación y fisuras en área genital, prurito, ardor y dificultad en la micción y dispareunia. Fue visto por muchos ginecólogos, médicos generales, casi todos le dieron diclofenaco 100 miligramos al día durante 2 meses, ungüentos y pomadas que la paciente no nos especificó de qué se trataba. Como presentaba dolores articulares, fue llevado con un ginecólogo, lo mandó con un reumatólogo y le daba metotrexate 12.5 miligramos semanales, más ibuprofeno 400 miligramos cada 12 horas durante 2 meses. Prácticamente no hubo respuesta a este tratamiento y se tuvo que suspender por intolerancia gástrica ya que había un sangrado. Aquí vemos las lesiones en el borde del pelo y en la región retroauricular y las lesiones en el lumbar. Tenemos un puntilleo, sobre todo en la mitad distal del dedo medio. Y dentro de la exploración, bueno, sí tiene un PASI 2.8 con un MAPSI positivo a puntilleo, afectación de la calidad de vida, una BSA de 3 y una PGA de 2. Tenemos una dactilitis, que es el cuarto dedo, y también existe un aumento, hay 5 milímetros más por edema o por inflamación de tejidos blancos. Las radiografías, pues prácticamente nada más nos dan el aspecto en las manos y pies de edema de tejidos blancos, y hay una sacroilitis precisamente del lado izquierdo. Bien, los criterios de caspa, psoriasis con 2 puntos, NAPSI es 1, dactilitis 1, factor reumatoide relativo con método de nefrometría es 1, deformaciones óseas 0, total de un 5, entonces pues ya cumple los criterios. Hay un apoyo paraclínico, biometría hemática normal, análisis, pruebas de función hepática, examen para tamizaje, sobre todo para biológicos, el TPM negativo, radiografía de tórax, otras radiografías que yo les había comentado. El tratamiento se le dio 50 miligramos de Terlecep subcutáneo 2 veces al día durante 12 semanas, una mejoría notoria a las 8 semanas de tratamiento, remisión de síntomas articulares y lesiones cutáneas. Aquí lo vemos antes del tratamiento, aunque inclusive por cuestiones de sangrar, de rascado, de traumas, se corta el vello, y como 16 semanas después, una notoriedad bastante bien. Diagnóstico diferencial clínico, psoriasis vulvar, excepto, vamos a ver la votación, cómo le vamos a hacer. De estas, ¿cuál es la que no se puede hacer diagnóstico diferencial? Anímense. A ver, vamos a ver. Líqueno escleroso, puede ser, como no, cardiosis vulvar, neurodermatitis, carcinoma epidermoide y secundarismo cefalítico, pues eso prácticamente no parece. Vamos a ver. ¿Qué porcentaje de afectación vulvar en psoriasis hay como única topografía? Única topografía, o sea que nada más existe en vulva. Es del 2 al 5, el 10, 50, 20 o 30 o ninguna de las anteriores. Repito, como única topografía, mono localizada.
efectivamente. Del 2 al 5% se presenta como única topografía. El tratamiento tópico de primera elección, tasaroteno, calcipotriol, betamethasona, tacrolimus o todas las anteriores, de primera elección. A ver, vamos a ver. Betamethasona. Esteroides, ya lo había comentado por ahí, esteroides de mediana potencia, principalmente. Por ejemplo, tasaroteno no está indicado porque produce mucho ardor. Calcipotriol en la actualidad es la combinación de betamethasona con calcipotriol. El tacrolimus es de segunda elección. Bien, para evaluar los criterios de caspa, se incluye todas menos una de estas: dactilitis, estrés biliar, neoformaciones óseas, dolor cervical, factor reumatoide negativo por otras técnicas excepto el látex. Bien, pues el único que no está dentro de los criterios de caspa es precisamente el dolor cervical. Nada más para comentarles que la mayoría de las psoriasis genitales es como parte de una psoriasis invertida o también por diseminación de otras formas, por ejemplo tipo placa, que llegan a afectar tanto el perineo como la vulva. La afección monofocal ya hemos comentado que es de 2 al 5% y es un difícil control con un alto requerimiento terapéutico por las molestias que conlleva esta, ¿no? Recordarles que la psoriasis genital monofocal puede requerir terapia sistémica, como en el caso de nosotros, metotrexate, biológicos, ciclosporina, retinoides, inclusive cuando es de tipo pustular, pues también usamos Dapsona. Es más común en la edad pediátrica, el 17% de los desórdenes irritativos de la vulva, y en una clínica de recto genital inferior femenino, de cada 1,000 pacientes o mujeres que van ahí, 25 tienen psoriasis. El 70% de los casos se acompañan de fisuras y el 10% en formas pustulares. Ya lo hemos comentado que la monofocal de 2 al 5%. Y la psoriasis en general que se presenta en genitales va entre un 29 y un 40%. Es de alto impacto a la calidad de vida, el 80% es subdiagnosticado y el 15% llega al diagnóstico después del primer año de haber estado merodeando con varios médicos, ginecólogos y otros médicos generales. Es cuando llega con un dermatólogo y es cuando hace el diagnóstico el dermatólogo. El 90% de los pacientes a 5 años son diagnosticados.